Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Restauración de Corazón. Y a lo largo de esta temporada número 5 de Inspira, hemos ido aprendiendo cada una de las 8 decisiones sanadoras y de los 12 pasos que vienen del programa de Alcohólicos Anónimos con un giro cristocéntrico para ir sanando áreas en nuestro corazón que por mucho tiempo nos han estancado y no nos han permitido seguir avanzando hacia el destino y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A partir del episodio de hoy vamos a empezar a recapitular los primeros pasos que fuimos aprendiendo. Estamos llegando casi al final de esta maravillosa temporada en donde si tú eres nuevo o nueva al canal, las siguientes lecciones van a ser resúmenes muy breves de todo lo que en detalle fuimos aprendiendo en los primeros episodios de esta temporada. Y como siempre vamos a empezar repasando las 8 decisiones sanadoras que cada día intencionalmente ponemos en práctica. La decisión de aceptar la realidad. Reconozco que no soy Dios, admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La decisión de la esperanza. En forma sincera creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Mateo 5:4, dichosos los que lloran porque serán consolados. La decisión del compromiso. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Mateo 5:5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. La decisión de limpiarme. Una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La decisión de la transformación. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La decisión de la restauración. Evalúo mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto cuando tales enmiendas pudieran causar daño a ellos o a terceros. Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La decisión de crecer. Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración, para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para cumplirla. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La decisión de reciclar el dolor. Al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. El paso número 1 nos habla de admitir que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Esto lo encontramos en Romanos 7:18 que dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Podemos pasar mucho tiempo negando que hay un problema que necesitamos resolver en nuestras vidas. Muchos nos estancamos en culpar al que tenemos más próximo en nuestra vida, a nuestro prójimo. Nos podemos dedicar a culpar que nuestros padres, nuestros familiares, que nuestro carácter así es y decidir no cambiar. Y entonces esas temporadas en nuestras vidas que fueron diseñadas, que fueran solo para poder enseñarnos
el llevarnos a un nivel mucho más profundo de fe, se hacen mucho más largas. El negar el problema, aprendimos en estas 8 decisiones sanadoras, es uno de los mayores problemas que nos estancan en esos desiertos. Y ahora tú me podrías decir, ve, pero el que falló, el que fue infiel en este matrimonio, no fui yo, fue mi cónyuge, y por eso es que estamos sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora, mi pregunta hacia ti es, ¿qué estás haciendo para poder transformar tu temporada? Para no quedarte lamentándote, ni mucho menos en una depresión que pretende estancarte y prevenir que sigas avanzando hacia el propósito que Dios tiene. ¿Qué cosa diferente estás haciendo hoy para transformar tu temporada en una de aprendizaje, en una donde no te llenes de amargura y que no te atrapes en el dolor que ha causado esta traición? ¿Estás buscando ayuda? ¿Estás buscando lo que dice la palabra de Dios para poder tú aferrarte a Él y entonces salir de ese pozo de la desesperación? Si es así, el primer paso es reconocer que a tu manera no ha funcionado. A lo mejor tu manera ha sido el querer vengarte, el querer demandarlo, el querer hundir a ese cónyuge por todo lo que te hizo. O a lo mejor te has ido al otro extremo de un corazón herido, que es el querer hacer como que nada pasó y querer resolver la situación matrimonial lo antes posible. Te quiero decir que ninguno de los dos extremos es correcto, porque tanto uno que está en una venganza y en la búsqueda de saciar esos deseos negativos de ira y de frustración, como el que quiere ignorar el problema y seguir avanzando como que nada pasó, ninguno ayuda a sanar tu corazón. El primer paso es reconocer que hay una herida en tu corazón, una herida de traición, una herida de abandono, una herida en donde tus expectativas no fueron llenadas. Y es ahí, al reconocer que tu corazón está herido, es donde tú vas a estar más dispuesto, más dispuesta a poder recibir la ayuda de parte del Señor, que a través de estas lecciones aprendidas de otras personas que pasaron este caminar en la sanidad de sus propios corazones, podemos nosotros aprender y tomar pasos hacia esa sanidad permanente. Hoy quiero compartirte 3 características que debemos nosotros aplicar para admitir esa derrota total, en donde nosotros decimos, a mi manera no ha funcionado, he tratado de persuadir a mi cónyuge para que regrese a casa, o he tratado de evadirlo y nunca más volverlo a ver en mi vida porque el dolor es tan profundo. Como pudimos ver, ninguno de los dos escenarios funciona. ¿Cómo podemos entonces declararnos en una derrota total para poder entonces abrir nuestro corazón hacia la sanidad del mismo? Número 1, debemos reconocer claramente cuál es mi problema. Dice Gálatas 5:19 al 21, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el problema del cual necesitamos recuperarnos? Aquí en la escritura pudimos leer el nombre de muchos de esos problemas, producto de heridas en nuestro corazón, no entregadas al Señor, que nos han ido transformando en una persona lejos de la cual Dios diseñó que fuéramos. El paso número 1 es ponerle un nombre a tu problema. Hagamos este ejercicio. Hoy di en voz audible, mi nombre es, en el caso mío es Beverly, soy una hija amada de Dios y yo me recupero de, y en mi caso podría ser áreas todavía en donde yo debo perdonarme a mí misma, donde debo perdonar a mi esposo. Entonces me estoy recuperando de la falta de perdón. Y para poder empezar a confesar las cosas que no son como si ya fueran, puedo yo girar eso. Me estoy recuperando para ser una persona que perdona.
Ya no lo estoy haciendo en el contexto negativo. Me han entrado muchos correos preguntándome si cuando Daniel regresó yo ya había perdonado y ya no sentía ira en mi corazón. Y te quiero decir que a simple vista yo ya había perdonado muchas cosas de Daniel, pero fue hasta que empezaron a salir ciertas raíces que querían brotar de nuevo en conversaciones, en dificultades que teníamos que resolver juntos, que yo me podía dar cuenta que aún habían áreas que yo no había perdonado. Y es ahí donde un día a la vez yo me tengo que declarar en una derrota total, que el guardar rencor, que a mi manera de buscar venganza no funciona, pero que en gratitud y en obediencia a lo que mi Padre ya hizo por mí, el mandar a su único hijo a morir por mí en la cruz, es más que suficiente para yo poder rendir esas áreas en donde aún hay temor en mi corazón, donde aún hay heridas en mi corazón, de cosas que a lo mejor yo no he entregado, pero que día a día las circunstancias que atravesamos con Daniel, Dios me va mostrando, porque Dios no quiere que nada se interponga entre Él y tú, entre Él y yo. Y son esas circunstancias adversas que nos permiten ver las áreas que aún no hemos sanado. Número 2, para poder llegar a una derrota total, el reconocer que tenemos un problema de que sanar, debo reconocer que mi problema ha llegado a ser mayor a mi voluntad. Dice Romanos 7:21, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Ese es un aspecto importantísimo que nos habla este libro de Celebremos la Vida, el de aceptar la derrota total, en donde estamos convencidos que no podemos en nuestras propias fuerzas poder llegar a encontrar la solución, en donde podemos nosotros decir, Señor, yo no puedo, porque queriendo hacer lo bueno, queriendo dejar esa adicción, el control, el deseo de espiar, el de saber dónde está cada una de las circunstancias que yo quisiera cambiar, no puedo. Pero me rindo ante ti admitiendo que el problema que estoy atravesando es mayor a mi voluntad, queriendo hacer lo bueno y no pudiendo. Dice que la experiencia en 12 pasos indica que las personas que aún no quieren reconocer y admitir la derrota total, frecuentemente se marchan a continuar su vida de desorden hasta que tocan un fondo más profundo. Así que solamente nosotros podemos decidir en qué momento reconocer que nuestra voluntad no es suficiente. Han habido un par de esposas que nos han pedido el contactar al cónyuge que está pródigo. Y nosotros, como experiencia propia, en donde yo obligaba a Daniel a ir a terapia, a ir a psicología, a ir a consejería, administración, a retiros, etcétera, etcétera, pude percibir que mientras que yo se lo pedía a Daniel y en él no había un convencimiento de que había llegado a una derrota total, todo ese fue un tiempo desperdiciado. El único que puede poner el querer como el hacer, el redarguir, es el Espíritu Santo. No importa cuánto tú como esposa le grites y le eches en cara el dolor que tus hijos están experimentando, el dolor que tú estás experimentando, a tu esposo que tú le reclames o a tu esposa que tú le digas, porque en este punto están ciegos y sordos al pecado. Se han dejado llevar por las pasiones de su carne y su corazón se ha endurecido y su entendimiento, dice la palabra, se ha entenebrecido. Yo te recomiendo que si tú realmente estás interesada en ese cónyuge
que tú ores por ese alma, que sea el Espíritu Santo que pueda poner en él, en ella, el reconocimiento que su problema ha llegado a ser mayor que la voluntad de querer cambiar. Que no sea a través de tus palabras el tú querer hacer el papel de Dios y acelerar el proceso. Estas batallas se pelean de rodillas y no con nuestras bocas. Y te lo dice una esposa que día a día tiene que batallar con ese deseo de control, con el deseo de tratar de manipular y de querer acelerar y hacerlas del Espíritu Santo y regresar al lugar en donde Dios me permitió obtener una de las mayores victorias, que fue la restauración de nuestro hogar. Esto es un día a la vez, reconociendo primeramente nuestra derrota total, que queriendo hacer lo bueno no podemos. Una pastora maravillosamente me aconsejó que una manera de sujetar, de someter la carne es el ayunar. Y muchas veces hemos hecho ayunos para retorcerle el brazo a Dios y pedirle que haga nuestra voluntad y nuestro tiempo. Y realmente el fin del ayuno es el poder callar, menguar nuestra carne para poder dejar que el Espíritu fluya en nosotros y el sensibilizar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Ahí donde ya no tenemos la energía para estar gritando y reprochando, sino que sinceramente podemos el dejar que sea el Espíritu Santo que fluya en nosotros para que a través de nuestra intercesión esas victorias se lleven a cabo, no con nuestras fuerzas, no con nuestro ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y el tercer punto para poder llegar a una derrota total es reconocer que mi problema está haciendo mi vida ingobernable. Dice Romanos 7:5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos, que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Durante mucho tiempo, nos dice la página 282, pudimos vivir conscientes que teníamos un problema. Luego nos damos cuenta que ese problema se nos está escapando de control, que no solo nos afecta a nosotros, sino a todo nuestro entorno. En otras palabras, ese problema ha provocado que nuestras vidas sean ingobernables. Aquí es donde nosotros reconocemos que perdimos el control, que quisimos a lo mejor retener a ese cónyuge que ahora se ha ido y que ni siquiera tú sabes dónde se encuentra porque llevas meses sin saber de él. Es aquí donde a lo mejor te llegó una carta de divorcio y perdiste el control porque ahora el corazón de ese cónyuge se ha endurecido. Es aquí donde tú le dices, papá, no es en mis fuerzas, no es con mi ejército. He perdido el control, he perdido el gobierno de esta situación. Se ha vuelto ingobernable, pero hoy me rindo a esperar en ti, a esperar en tu voluntad, a que tú hagas este milagro posible. Ya no estoy preocupada de que si no le contesto el WhatsApp, que si no lo estoy chequeando, monitoreando, esto va a seguir perdiéndose de control, porque claramente ya se llegó al punto ingobernable. No sigas queriendo tocar aún más fondo para poder soltar este problema en las manos del Señor. Y el soltar significa que tú le entregas el resultado en las manos del Señor, el resultado a esa petición que tú sabes que Dios ya escuchó y que sus planes son de bien y no de mal, que sus planes son de reconciliación, porque Él mismo mandó a Jesús para reconciliarnos con Él. Él es un Dios de reconciliación, un Dios de segundas oportunidades. Cuando tú verdaderamente conoces a tu Padre y te das cuenta que tú no has podido gobernar tu vida, pero que puedes confiar en Él, ahí es en donde entras en el reposo del Señor. Y ya no necesitas estar espiando ni Facebook ni WhatsApp para saber si esa situación sigue en tu control o no. Suéltalo. Si es necesario cerrar tus redes sociales para poder terminar de soltar, hazlo. La palabra de Dios dice que si tu ojo te hace pecar, que es mejor que te lo arranques y entrar al cielo con un ojo que al infierno con los dos. Si WhatsApp, si Facebook te está haciendo pecar porque causa más odio, más ira,
más ansiedad, más afán, el querer retener, controlar y manipular, suéltalo, ciérralo, cambia de número si es necesario. Dios no depende de tu ubicación, de que tu esposo sepa dónde estás para restaurar tu matrimonio. Él lo único que nos pide es ser intercesores y que por fe nosotros podamos creer, obedecer y esperar en Él. La cápsula que ilumina. Admitir que somos impotentes frente a un problema no es fácil. Puede ser una decisión que nos genere un sentimiento de humillación. Nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a querer tener el control de todo lo que pasaba alrededor. Si no tomamos la decisión de admitir nuestra impotencia ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos, terminaremos perdiéndolo todo. Esto es comparable a un órgano del cuerpo que ha sido infectado por una bacteria. Si no controlamos esa infección, pronto terminará infectando todo nuestro organismo hasta provocarnos la muerte. 12 pasos menciona. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie. Por supuesto, la admisión de la impotencia personal resulta ser a fin de cuentas la base segura sobre la que se puede construir una vida feliz y útil. Para tu tiempo con Dios, esto es para que tú tomes un cuaderno, medites en cada una de las preguntas a solas, en tu cuarto, en tu oficina, y que puedas responderlas sin prisa y meditando en lo que el Espíritu Santo te va a hablar. Después del estreno le puedes poner pausa a cada una de estas preguntas para repasarlas en tu diario, en donde tú estás meditando en lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Pregunta número 1. ¿Qué problema te trajo a Inspira YouTube? Número 2. ¿Qué situación es la que atormenta tu vida? Número 3. ¿Qué parte del problema es tu responsabilidad? Aquí es donde podemos admitir la derrota total, sin echar culpas más que hacer una introspección en nuestro corazón. Número 4. ¿Qué nivel de dolor sientes a raíz de este problema? Número 5. ¿Crees que has jugado a ser Dios pretendiendo controlar tus problemas? Número 6. ¿Cómo ha tratado de controlar ese problema? Número 7. ¿A dónde te ha llevado tu manera de controlar las cosas? Número 8. ¿Qué sientes después de haber contestado estas preguntas? Derrotarse totalmente ante un problema ocasiona un vacío en el corazón y por naturaleza trataremos de llenar ese vacío. Si tú no continúas con un proceso de recuperación, estarás condenado a sustituir el problema con otro peor o continuar repitiendo viejos patrones de conducta. En el siguiente episodio vamos a aprender la manera correcta de llenar ese vacío. No te pierdas el siguiente episodio por Inspira YouTube, aquí en nuestra 5ª temporada Restauración de Corazón. En el nombre de Jesús yo oro que este tiempo a solas con el Señor te ayude a reconocer cuál es ese problema del cual tú aún le debes poner nombre y así reconocer en una derrota total que solo Dios puede sacarte del mismo y que Él mismo te dará un nuevo comienzo. Te mando un fuertísimo abrazo y hasta el siguiente episodio de Restauración de Corazón. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, aceptando dificultades como el camino a la paz, viviendo como lo hizo Jesús, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me rindo a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la próxima. Amén.